Caracterización etnolingüística de la lengua cubeo, un análisis descriptivo. El propósito de este trabajo es establecer un acercamiento a través del análisis de la estructura gramatical de la lengua cubeo sobre las dinámicas sociales de este pueblo, a partir de una revisión histórica y etnográfica de los aspectos lingüísticos y sociales de esta lengua, perteneciente a la familia lingüística tucano oriental. Se busca hacer una contextualización y análisis del ámbito sociocultural en que ha estado inmersa la construcción y uso de la lengua cubeo. De igual manera, se tendrán en cuenta aspectos de la actualidad con los cuales será posible contrastar las descripciones históricas con las condiciones dinámicas actuales que permean la cultura y particularmente la lengua. En ese sentido, tomaremos la gramática de la lengua cubeo, fonología, morfología, verbos, sustantivos, adjetivos, cuantificadores, adverbios, proposiciones, conjunciones e interjecciones. Haremos una descripción extensa de cada una de las categorías gramaticales mencionadas para poder hacer un análisis sociolingüístico sobre los aspectos de la cultura cubeos que interactúan con la lengua, siendo esta un hecho social y del mismo modo son perceptibles gracias a ello. Los cubeos se localizan en la parte noroccidental de la región amazónica. Algunos de los antropólogos e investigadores que han indagado su vida y sus prácticas han sido Irving Goldman en 1940, Raigel Dolmatov en 1968, Álvaro Soto en 1969. Las diversas misiones con una fuerte incidencia del Instituto Lingüístico de Verano, Marco Aureliano Zambrano y François Correa en 1987, entre otros. Los indígenas cubeos se ubican en las márgenes del río Baupés, en el departamento que lleva su mismo nombre. Representan, junto con los Guanana, el mayor porcentaje de población de los diferentes grupos indígenas que habitan esta región. Cabe resaltar que el noreste amazónico se caracteriza por ser una región de bajos relieves con algunas ondulaciones, las cuales se manifiestan en unas pequeñas colinas, las cuales los indígenas asocian con sus creencias religiosas. Por ejemplo, en el caso cubeo, el cerro Uranía es el hogar de Kubay, el héroe civilizador. Con el fin de contextualizar nuestra investigación, mencionaré algunas características que describen al pueblo cubeo. Por un lado, sus hablantes se encuentran en la zona limítrofe suroccidental del país. El 90% está en Colombia y el 10% restante en Brasil. Viven principalmente a lo largo de los ríos Baupés, Cuduyari y Querarí, en el noroeste de la cuenca del Amazonas. En cuanto al bilingüismo, el 80% de los jóvenes adultos habla español, en contraposición de los niños y adultos mayores, en donde tan solo el 20% lo habla. La estructura socioeconómica, su dieta se basa en el pescado, donde cuentan con más de 100 especies distintas, y la yuca brava o mandioca. Poseen una división marcada en el trabajo. Por un lado, los hombres se dedican a la tumba y quema, caza y pesca, además construyen casas, piraguas, remos y algunos canastos. También construyen redes y trampas para la pesca. Por otro lado, la mujer se dedica a la recolección, el proceso de transformar la yuca en tortas y la fabricación de canastos para el acarreo. Finalmente, los matrimonios no tienen restricciones. Fonológicamente hablando, la lengua cubeo posee 6 vocales orales y 6 vocales nasalizadas, que se encuentran en el cuadro 1. En cuanto a las consonantes, en el cuadro 2 posee alofonías, teniendo en cuenta algunas características tanto en el punto de articulación como en el significado de las palabras. A continuación podemos observar los alófonos existentes en la lengua cubeo. Teniendo en cuenta las variaciones de fonemas dependientes de condiciones morfológicas o morfofonología, se describirán algunas características que permiten la comprensión de la lengua. En cuanto a la difusión de la nasalidad, la mayoría de los morfemas pertenece a uno de estos 3 grupos: nasal por naturaleza, oral por naturaleza o sin marcar por nasalidad. Por otro lado, existe una variación morfológica entre los morfemas R y D, que dependen de las vocales anteriores para D y de las demás vocales para R. Es decir, que si existe una vocal anterior en la composición de la transcripción en morfema que les corresponde, es D. Para las demás vocales sería R. La coalescencia de vocales tiene que ver con la unificación de las vocales que se encuentran yuxtapuestas a través de un límite morfémico. Y finalmente, la epéntesis de J, en donde se agrega una J cuando la vocal I precede una vocal distinta a través de los límites morfémicos. En el cubeo encontramos 3 clases de verbos dinámicos, estativos y la ligación copulativa verbal, que particularmente no tienen el mismo significado que en otras lenguas, pues los criterios de clasificación no implican únicamente la movilidad o no de la acción que indica el verbo. En cierta forma, el sistema dinámico-estativo es similar a los sistemas que indican el caso activo-agentivo. En primera medida, es fundamental tener en cuenta esta distinción para entender la morfología.
La mayoría de los verbos cubeo son dinámicos. Generalmente indican verbos de acción, por ejemplo, venir, suceder o llorar. Entre los verbos dinámicos encontramos tres distinciones: intransitivos como ir o venir, transitivos como lavar y ditransitivos como dar. Verbos estativos. Estos verbos indican un estado físico o mental que, a diferencia de los dinámicos, no implica necesariamente una acción activa o con movimiento. Entre algunas raíces de verbos estativos encontramos ser, estar, existir, vivir, sentarse, doler, estar bien o tener mal olor. En el caso de indicar tiempos pasados se agrega un sufijo dinamizador que convierte la raíz estativa en dinámica. Ligazón copulativa verbal. En esta clase encontramos solamente un verbo, ser, que tiene la función de unir sustantivos distinguidos en cuatro formas. Primero, tercera persona animada singular declarativa. Diferencial probable. Forma interrogativa. Y el usado en los demás casos, con excepción al evidencial presupuesto, en el cual no se usa la ligazón copulativa. Desiderativo. El modo desiderativo expresa el deseo del sujeto de hacer la acción. Se forma añadiendo al verbo el sufijo derivacional después del afijo del aspecto acostumbrado. El sufijo desiderativo es seguido por los sufijos de tiempo y persona. Frustrativo. Este modo expresa la idea de que el intento de ejercer la acción se frustró, o bien que la acción tuvo un resultado inesperado o indeseado. Frustrativo optativo. Este modo expresa el deseo de hacer algo y la creencia de que la acción no ocurrirá. Negativo. El modo negativo expresa una negación. Para formarlo se añade el sufijo derivacional o sufijo desiderativo. De igual manera, el sufijo negativo convierte a un verbo dinámico en estativo. Presenciado. Este modo indica que el conocimiento que el hablante tiene de la acción proviene de percepciones sensoriales, como la vista, el oído o el tacto, lo que implica que la información es bastante confiable, pues proviene de una fuente directa. Presupuesto. El modo evidencial presupuesto indica que el hablante supone, basado en pruebas, que la acción expresada por el verbo realmente ocurrió, en vez de presenciar la acción directamente. La información es menos confiable que en el evidencial presencial. Probable. Indica que el hablante considera la acción probable basándose en sus sentimientos. Es mucho más subjetivo y menos seguro que el evidencial presencial y presupuesto. Reportativo. Este evidencial indica que el hablante fue informado de la acción del verbo. No implica precisamente que el hablante dude de la información, simplemente no garantiza su exactitud. Tiempos y aspectos. Los verbos independientes del cubeo pueden estar marcados por 11 tiempos o aspectos, entre los cuales encontramos pasado histórico, pasado no reciente, pasado reciente, presente, futuro cercano, futuro indefinido, condicional, durativo y habitual. En relación a la conjugación de verbos, otro elemento que vamos a tener en cuenta es el tiempo futuro indefinido. Este hace referencia a las acciones que tienen tiempo indefinido en el futuro. Acá tenemos el cuadro de nominalizadores, tenemos para masculino singular, femenino singular, animado plural de duda, inanimado singular e inanimado plural. Un elemento importante del tiempo futuro indefinido dentro de la lengua cubeo es que el plural hace distinción de la duda. Eso quiere decir que si uno no tiene certeza del acto que va a ocurrir, se utiliza un nominalizador distinto. Cuando hay duda se usa este que dice aquí como raxibui, el tercero, y si no hay duda se usa raxaguara. En esta otra diapositiva tenemos el cuadro de sufijos de persona, número del futuro indefinido, cuáles son los sufijos que deben ser añadidos para cambiar el carácter a futuro indefinido. Acá tenemos este ejemplo y vemos muy bien cómo se conforma la frase. También vamos a tratar los aspectos verbales. Existen tres aspectos verbales específicos en el cubeo, que son el aspecto condicional, el aspecto iterativo y el aspecto acostumbrado. El aspecto condicional es una oración condicional que expresa una acción hipotética o contraria a la realidad. Y el sufijo de irreal es xe, ya vamos a ver en el ejemplo, seguido del sufijo del número 3 que vimos en el cuadro anterior. Bueno, el aspecto iterativo hace referencia a acciones repetidas, es decir, a la repetición de una acción
que es compatible con todos los tiempos. El aspecto iterativo es compatible con todos los tiempos. Y este se formula reduplicando la última sílaba de la raíz. Y por último tenemos el aspecto acostumbrado, que es muy similar al presente habitual. Esto se refiere a acciones habituales que pueden ocurrir en todos los tiempos, excepto en el presente habitual, porque sería redundante. Y en este se hace la añadidura del sufijo gua, que es del acostumbrado. También vamos a tener los sufijos que cambian de valencia. Vamos a tener en cuenta el pasivo. El pasivo es que no se marca la voz activa. Es un tema estativo más un nominalizador pasivo que concuerda con género y número del sujeto derivado. Acá tenemos el cuadro para masculino singular, femenino singular, plural e inanimado singular. En este mismo ejemplo podemos ver cómo se forma el pasivo. También tenemos el causativo. Cada unidad morfema funciona como un lexema, se restringe a ciertos verbos y es un significado causal. Acá tenemos las reglas porque, como dije, se restringe a ciertos verbos y tenemos las reglas en que este puede ser empleado. También vamos a tener en cuenta el benefactivo, que es una acción en favor o en beneficio del otro, por lo general en beneficio del hablante, y se expresa con el sufijo re, que está aquí en el ejemplo, y también añadiendo el sufijo ka. También tenemos aquí el autoritativo, que es análogo al causativo, o sea, que quiere mandar o permitir a alguien ejecutar la acción del verbo, y se añade el sufijo ico, xe, como a algún verbo. Acá lo podemos ver en el ejemplo. Igualmente vamos a tener en cuenta cómo se construyen los verbos auxiliares, el aspecto progresivo y el aspecto de acción continuada. El aspecto progresivo hace referencia a una acción que se continúa, y el aspecto de acción continuada a una acción continuada o prolongada, es decir, que dura mucho tiempo. Aquí los ejemplos nos ilustran cómo se conforman y cuáles son los sufijos que deben añadirse para la construcción de verbos auxiliares. En relación a este apartado de verbos, podemos concluir que el neutro dentro de los nominalizadores de la lengua cubeo nos dan indicios sobre la configuración social del pueblo cubeo, y ver que existe un neutro para diferenciar femenino, masculino, un neutro nos permite ya ver más allá de lo que ocurre dentro de la lengua. Igualmente, en este apartado pudimos notar que es sumamente descriptiva y específica la lengua, y que si no existe certeza absoluta de la acción que se va a hacer o que va a ocurrir, en este caso del futuro, cambia completamente la configuración y la conformación lingüística de la frase.